de este recurso. Abogado Carrión, ¿cómo está, doctor Carrión? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, explíquenos un poco qué es lo que pretende la defensa de Castillo con este recurso y cuáles son los pasos que se tienen que dar para saber si es viable o no lo que están pidiendo. Debemos de recordar, Patricia, que este no es el primer recurso de tutela de derechos que presenta la defensa del presidente Pedro Castillo. Ya anteriormente presentó otras tutelas de derechos que cuestionaban, por ejemplo, el inicio de la investigación preliminar en contra del presidente Castillo. Todas las tutelas hasta el día de hoy han sido rechazadas por el Poder Judicial y también en algunos aspectos confirmadas por una sala que cuestionaban precisamente el inicio de investigaciones en contra del presidente de la República. No obstante, en una de estas resoluciones que emitió el juez Shekley, él llegó a afirmar de que el presidente de la República solo podía ser acusado por los delitos que estaban considerados en el artículo 117 de la Constitución. Entonces, ya al haber formulado la fiscal de la Nación esta denuncia constitucional ante el Parlamento en contra del presidente Castillo, lo que ha hecho la defensa es tomar esta afirmación que en su oportunidad realizó el juez Shekley, no obstante no ser el fondo, el meollo del asunto del pronunciamiento, y plantear ahora una tutela ante el propio juez Shekley para que se cumpla con lo señalado y que de alguna manera pueda declarar la nulidad de esta denuncia constitucional que ha cumplido con formular ya la Fiscalía de la Nación. Ahora habría que analizar ya los ámbitos jurídicos, si es que esta tutela podría o no ser amparada por el juez, pero teniendo en cuenta los antecedentes, vemos de que existe poca perspectiva de que sea amparada. No obstante, el juez sí ha dejado señalado de que el artículo 117 recoge un catálogo cerrado de delitos por los cuales puede ser denunciado el presidente de la República, pero también debemos de decir que el objeto del pronunciamiento no puede ser una afirmación que en el ámbito jurídico lo llamamos como obiter dictum, es decir, hace una referencia a un apartado de consideración jurídica constitucional, no obstante no ser el objeto de pronunciamiento. ¿Por qué piensa, doctor Carrión, que hay pocas probabilidades de que sea acogido este pedido de tutela de derechos, a pesar de que el juez no es que ha adelantado opinión, porque no se adelanta opinión, ha expresado su interpretación de ese artículo con anterioridad? Sí, lo único que ha hecho el juez es señalar jurídicamente cuáles son los alcances de la Constitución. El juez no se ha pronunciado sobre si la Fiscalía debía o no denunciar constitucionalmente al presidente de la República. Y ahí viene el meollo del asunto, Patricia, puesto que una cosa es acusar al presidente de la República y otra denunciarlo constitucionalmente. Lo que ha sucedido es de que la fiscal de la Nación, y esto lo dijo también en el mensaje que dio el mismo día que aportó esta denuncia ante el Congreso de la República, denunció constitucionalmente al presidente de la República, que difiere del término de acusación constitucional, puesto que la acusación constitucional tiene que ser en efecto ya formulada por el Congreso de la República y para que en estos casos la Fiscalía de la Nación continúe con la investigación con un presidente ya acusado. Así es que esta diferenciación terminológica hace en realidad la diferencia. Si la fiscal de la Nación hubiera cumplido con acusar al presidente, es decir, después de una investigación preparatoria, promover una acusación para que el presidente vaya a juicio, yo creo que ahí sí sería amparable lo señalado por el propio juez. Pero en este caso, lo que ha sucedido es una denuncia constitucional que tiene que todavía ser evaluada por el Congreso de la República y primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que esa luego pueda pasar a la Comisión Permanente y de ahí al Pleno para que sean finalmente los congresistas quienes decidan en base al voto si es que se acusa constitucionalmente al presidente de la República o no. Andy, en este contexto, ¿cree que hay probabilidades de que vía el Poder Judicial, porque sabemos que la valla fuerte para investigar, procesar al presidente Castillo está en el Congreso, que finalmente es el que le levanta o no el aforo, el que le permite o no le permite seguir en
en su puesto. Así está creado nuestro sistema, es el Congreso el que puede decidir, en virtud de que es el ente más representativo, ¿no es cierto? Hay 3 poderes del Estado, pero el que representa a la población de una manera más clara y más directa es el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía, todo nuestro aparato de justicia no es un ente representativo, no tiene por qué serlo, ¿no? En otros países se vota por jueces, en el nuestro no, y por fiscales, en el nuestro no. Entonces la pregunta es, ¿cree que el Poder Judicial se convierta finalmente en la llave que impida que Castillo siga siendo investigado y no el Congreso como lo hemos estado viendo hasta ahora? Es un caso muy peculiar, Patricia, porque recordarás que incluso la discusión jurídica hace algunos meses se dio en el sentido si se debía o no iniciar investigación en contra del presidente de la República, por la llave constitucional precisamente que ampliaba el alcance de acusación a inicio de investigación. Esto fue reinterpretado primigeniamente por el exfiscal Pablo Sánchez Velarde, quien fue el primero, en rigor, quien abrió una investigación en contra del presidente de la República, para que posteriormente tome esta interpretación la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y cumpla con abrir hasta el día de hoy nada menos que 6 carpetas fiscales en contra del presidente. En aquel entonces se reinterpretó una cláusula pétrea, supuestamente que el presidente no debía de ser investigado, y se avanzó hasta el inicio de investigación. El día de hoy ya tenemos una etapa más avanzada, ya no solamente el investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, sino que si éste puede ser oportunamente acusado por el Congreso de la República. Yo creo que aquí, jurídicamente hablando, Patricia, tenemos, querramos o no, un sistema radicalmente presidencialista elaborado por el gobierno de Fujimori, que intentó proteger esta entidad presidencial de todo tipo de ataques y eventuales persecuciones, justificadas o no, porque aquí vemos de que existen innumerables indicios de la existencia de una organización criminal que en efecto viene siendo liderada por el presidente de la República. Indicios que no solamente se basan en un colaborador eficaz, sino en muchos colaboradores eficaces que progresivamente vienen siendo corroborados en las investigaciones fiscales. Y por tanto, no obstaría, en base a esta primigenia reinterpretación, que ahora el término acusación, que es en realidad lo que se encuentra dentro del objeto de discusión, pueda ser reinterpretado y que esa acusación se refiera más bien a la acusación fiscal. Si bien es cierto, el día de hoy los congresistas tienen que dar un pronunciamiento respecto a lo que ya en su oportunidad ha denunciado la fiscal de la Nación, desde mi punto de vista esta primigenia reinterpretación puede seguir avanzando, pero sí debemos también tomar en cuenta de que la Constitución señala expresamente estos 4 delitos por los cuales viene siendo o por los cuales no debería de ser investigado el presidente de la República, sino hasta establecer una acusación. Pero es un punto, en realidad, Patricia, muy discutido, es muy cuestionable, pero al día de hoy yo creo que la salida más importante sería, por ejemplo, si nos remitimos a alguna posible dentro del ámbito parlamentario, a señalar una incapacidad moral en base a los delitos que están siendo ya aprobados por la Fiscalía, pero también tengo ciertos reparos de realizar una interpretación demasiado extensiva de la Constitución, porque si así lo hacemos con el artículo 117, también puede pasar de que se realice con otros artículos de la propia Constitución y al final dejarla de lado y en realidad lo que deberíamos de hacer por ahora al menos es respetarla hasta donde dé, digamos, la interpretación literal de la Constitución. De acuerdo. Una acusación, el Congreso tiene varias posibilidades entre manos de plantear acusaciones constitucionales más que vacancias sobre ya casos bastante puntuales que se pueden interpretar como una violación a la Constitución. Sabemos que es un juicio político, pero ayudaría a salir del entrampamiento de una crisis sin, tal vez no sería tan jalado los pelos, ¿no es cierto? Como ante el sentido común, si tienes una Constitución que se ha hecho sobre la base de proteger la institución presidencial pensada para que los presidentes no fueran pues un ladrón en un contexto que los presidentes no estuvieran metidos en líos de esta naturaleza, entonces hay que buscar las salidas menos polémicas, ¿no? Pero tal vez eso es demasiado pedir, doctor Carrión, en este momento.
Eso es demasiado pedir, Patricia, porque yo creo que la solución a todos los problemas que estamos advirtiendo ahora no necesariamente pasa por una solución jurídica. Ya la Fiscalía cumplió su función, la Fiscalía investigó, halló los suficientes indicios de la comisión del delito del presidente de la República y su entorno familiar y político, pero yo creo que ahora es el Congreso de la República quien tiene que hallar una medida concreta, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, una reforma constitucional respecto al artículo 117, ¿no? Hace rato, ¿no? Y eso podría habilitar no solamente en contra del presidente Castillo, sino para que ningún futuro presidente se vea justificado en poder realizar o desplegar actos delictivos recurriendo precisamente a la inmunidad presidencial. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Clarísimo, como siempre. Veremos cuál es la decisión del Poder Judicial con respecto a este pedido del abogado Benji Espinosa, que no va a parar. Va a encontrar todos los recursos habidos y para ver, bueno, por parte de su trabajo, para tratar de que el presidente evada o no sea alcanzado por la justicia. Lo cierto es que tampoco lo tiene tan difícil, porque las reglas son restrictivas con respecto a cómo se le investiga a un presidente. Muchísimas gracias, doctor Carrión. Muchas gracias. Buenos días.